días, amigos y amigas de Proyecto Grado Cero. El día de hoy estamos transmitiendo desde múltiples plataformas. Nos pueden sintonizar en Spreaker, Anafinet, próximamente YouTube y podcast, todo en uno. El día de hoy, el día estelar, miércoles 10 de la mañana, pues estamos en múltiples plataformas. Mi nombre es Carlos Arelim y el día de hoy estamos reunidos porque, cortesía de Tirano Blanche, vamos a presentar una muy interesante obra en materia penal, algo que no se había discutido a profundidad y que realmente son delitos que pues no tienen tanto estudio. Y el título del texto es Delitos cometidos por servidores públicos contra la Administración de Justicia. El día de hoy nos acompaña el doctor Roberto Ochoa Romero y el doctor Pablo Hernández Romo, los autores del texto. El primero de ellos es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesor de la Escuela Libre de Derecho. El segundo es abogado litigante y profesor de Derecho Procesal Penal Constitucional en la Escuela Libre de Derecho. Sean bienvenidos todos ustedes y muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Sé que vamos a tener una muy buena plática, la verdad el libro está muy bueno y pues yo quisiera empezar a discutir, ¿no?, el título del libro, no tanto por cuestionar el título, sino porque es el título del Código Penal sobre estos delitos, que se titula Delitos cometidos por la Administración de Justicia, ¿no? Y aquí ustedes nos presentan varias ideas donde dice, bueno, es que no es muy exacto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos pueden comentar del título y qué propuestas tienen para pues, un mejor nombre, ¿no? Bien, pues primeramente agradecerte, Carlos, la invitación a participar en Proyecto Grado Cero con este libro que hemos escrito, como ya lo anunciabas, el doctor Pablo Hernández Romo y su servidor, sobre un tema efectivamente poco explorado en el derecho nacional, cuál es el de los delitos cometidos por servidores públicos contra la Administración de Justicia. El título efectivamente del libro hace referencia a una de las cuestiones que se contienen en él, naturalmente. Me refiero específicamente a la denominación del título, como tú ya lo decías, como aparece en el Código Penal. Esa es una de las cuestiones que tratamos en esta obra. Y en efecto, esta denominación fue una cuestión que tuvo que ser aclarada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tanto en cuanto se pensaba que estos delitos solo podían ser cometidos por quienes administran justicia, porque así aparentemente resultaba de esta denominación. Sin embargo, después de estas distintas interpretaciones, lo cierto es que hay varias figuras que se pueden cometer también por agentes del Ministerio Público o por policías. Pues se trata de acciones u omisiones, en su caso, que tienen que ver con el correcto desarrollo de la administración de justicia, pero insisto, desde el momento de la detención. Así es, y estos servidores públicos, ¿no?, como los policías, ministerios públicos, se dedican a la procuración de justicia y no a la administración, ¿no? Entonces, pues aquí, ¿por qué se limita a administración de justicia? Pues ahora sí queda muy corto, ¿no? Igual, más adelante veremos ciertas inconsistencias, ¿no?, en la manera de elaborar este artículo que tiene 34 fracciones, que la verdad yo a veces pienso, bueno, ¿por qué no mejor hicieron un artículo por cada fracción? Porque algunas cuestiones no están muy claras. Ahora bien, hay otra cuestión que yo quisiera que platicáramos en este momento, y es de que al final de este artículo del Código Penal, que es el 225 del Código Penal Federal, habla de que cualquier persona ajena a administración de justicia o procuración, o sea, un particular que auxilie a la comisión de este delito, se le asigna la misma pena. Pero uno en derecho penal sabe que hay diferentes grados, ¿no? Autor, participación, coautor. Entonces, ¿qué pasa con un auxiliar de este iter criminis que le dan la misma pena, ¿no? Aquí me parece una desproporción al asignarle la pena. Sí, en realidad esa cuestión se desprende del denominador común de todas las figuras que aparecen en el 225 y que es el artículo 212 del Código Penal Federal. Es ahí precisamente donde aparece lo que tú comentas, Carlos, en el segundo párrafo de ese artículo, en donde se prevé la posibilidad de sancionar igual a cualquier otra persona que haya participado en la comisión del delito con el servidor público. Claro que
tienes razón en afirmar que no puede sancionarse a una persona igual como autor o como partícipe, ¿no? Vamos a pensar que en este caso fuesen coautores y que el tercero o el particular no fuese un partícipe, que ya eso de suyo supone un problema de proporcionalidad muy serio. Pero imaginando que fuesen coautores, tampoco podríamos en definitiva sancionarlos igual en tanto en cuanto el delito cometido por el servidor público en definitiva supone una mayor capacidad de daño que la realizada por el particular. Sí, igual pudiéramos ver que la ley no establece como grados de participación en este caso, ¿no? Si eres coautor, bueno, la mitad de la pena; si eres partícipe, tanto, ¿no? Aquí simplemente lo equipara y se acabó, ¿no? Entonces, como tú dices, ¿no? Puede ser partícipe, puede ser coautor, pero al final es la misma sanción y son conductas diferentes y tienen diferente grado de gravedad. Efectivamente, son dos cuestiones bien diferenciadas, ¿no? No es igual que un servidor público que está llamado a preservar, a cuidar el debido desenvolvimiento de la Procuración y Administración de Justicia que no tiene esa obligación. Sí, desde luego. Ahora bien, hay otro principio, ¿no?, que manejan ustedes en el texto, que es el principio general de accesoriedad limitada, que a ver si nos pueden explicar un poquito más para nuestro foro, que quizás no está tan familiarizado con este principio. Sí, tiene que ver precisamente con lo que tú ya anticipabas, Carlos. Este principio quiere decir que, bueno, pues que vamos a poder sancionar a un partícipe en tanto en cuanto la conducta del autor con el que éste está colaborando, vamos a decir así, alcance el grado de antijuricidad, o sea, que sea ya de suyo una conducta reprobable, al margen de que resulte culpable o no. Nosotros lo que necesitamos es que ese autor resulte colocándose en una situación de antijuricidad. Ahí ya puedo sancionar entonces al partícipe. Eso quiere decir además pues que la cantidad, vamos a decirlo en términos generales o coloquiales, la cantidad de delito que comete el servidor público no es la misma cantidad de delito que comete quien le auxilia, ¿no? Y por lo tanto pues no podría sobre esa base sancionar con el mismo rango de pena o con la misma severidad una conducta u otra. Así es. Ahora hay otra cuestión que me inquieta, porque el artículo 225 tiene 34 fracciones. Entonces, uno cuando va leyendo una por una, se queda con la idea de, bueno, ¿y qué puede hacer el funcionario público si se sale de poquito de la línea? Es pena, o sea, es una cuestión penal, ¿no? Hay muchos supuestos que son bastante, para mí, agresivos, ¿no? Por ejemplo, él no acatar una orden de un superior, que para mí en el texto queda muy generalizado. Si bien es cierto, pudiera ser una sentencia y no la acatas, bueno, pues es muy grave, pero ¿qué pasa si te mando una circular pidiéndote una cuestión relativa a un proceso por administrativo y no la cumples? También va a haber una pena, ¿no? Porque así está confeccionado el artículo. Entonces, sí quisiera que ya entráramos a discutir algunas fracciones que me parecen interesantes. Y en primer término, hablar de la cuestión de las contribuciones económicas, ¿no? Lo que uno le llama la mordida, ¿no? El incentivar al personal de la Administración de Justicia con dinero o con alguna cuestión no necesariamente económica, ¿no?, sino dar un estímulo de cualquier otro índole, que en la práctica se dice o se habla que es común, ¿no? A mí me preocupa esta cuestión porque digo, ¿por qué si es tan común? Y es bastante grave la pena, ¿no?, que es de 3 a 10 años, aparte incluye inhabilitación y destitución del cargo. Bueno, no hay tanto control. Bueno, mira, en esos casos, si bien podría considerarse un delito contra la Administración de Justicia, en algunos supuestos de los que mencionas tú, ese tipo penal, que es el tipo penal que se conoce de cohecho, no está previsto en el artículo 225 en sus 34 fracciones. Cualquier persona que vea el libro ve que uno de los primeros apartados, en la fracción cuarta del apartado, se tratan los antecedentes legislativos. Estos antecedentes son de suma importancia para ir viendo el aumento de las fracciones, que muchas veces es totalmente innecesario, y para que se aprecien los errores legislativos. Por ejemplo, hay algunas conductas que están previstas en el artículo 225 que están de forma idéntica en otros artículos. O sea, entonces el servidor público bien puede argumentar
que no sabe qué pena es la que se le va a imponer, si la prevista en un artículo o la prevista en otra. Y en este caso se entrelaza, ¿no?, la cuestión del cohecho. Entonces a veces dice, oye, tengo 2 delitos para un mismo acto. No sé. Bueno, en ese caso sí se presenta un problema de un concurso ideal, o habría que analizar, si se tratase un concurso de normas, analizando la conducta en sí nada más para poder determinar uno u otro. Una de las posturas que criticamos es que muchas veces la propia Suprema Corte de Justicia utiliza como criterio para diferenciar una u otra conducta el bien jurídico. Entonces, también algún autor que criticamos ahí en su momento, aquí en pie de página, decía que aunque la misma conducta estuviera prevista en 2 artículos distintos, la misma, aún con las comas y todo, con distinta pena, como se trata de 2 bienes jurídicos distintos, según él, le pueden aplicar esas 2 sanciones al servidor público, cosa que a nuestro juicio pues es un error, ¿no? Y todo esto se desprende de los antecedentes legislativos. Estamos acostumbrados a que muchos libros en México les pongan los antecedentes como para rellenar, ¿no? Y ponen, la verdad es que lo único que hacen es dormir a la mayoría de los lectores, porque ponen la época romana y luego en la época clásica, y así empieza, ¿no? Lo que se busca con este libro es que se conozca el desarrollo legislativo, como decía, para que conozcan cuáles son los errores del legislativo. Por ejemplo, puedes ver tú que en uno de los antecedentes legislativos, creo que fue el 99, se reforman, se adicionan unas fracciones, se reforman otras, y al legislador se le olvida hacer mención a la fracción 12, y por lo tanto quien cometa la conducta sancionada en la fracción 12 pues no comete delito porque no tiene pena, se le olvidó mencionarla ahí. Entonces ciertamente pena de prisión no le van a poder poner, pero da la casualidad que años después esa misma conducta aparece regulada en otro artículo del Código Penal Federal, y entonces podrían sancionarte por aparentemente las 2, aunque una no tenga pena. Estos delitos, los delitos contra la acción de justicia, son de los delitos que más se cometen en México, y que mucha gente sabe que el juez está actuando de forma ilegal, pero desconoce que esas conductas están sancionadas penalmente. Tú hacías mención ahorita, al principio, a una conducta que te llama la atención, que es no cumplir la orden del superior jerárquico. Yo he visto casos como litigante en donde la sala, por llamarlo así, o el tribunal unitario para efectos federales, le dice, no puedes tomar esta prueba en consideración porque no se presentó conforme a derecho, y aún así el inferior toma en consideración esa prueba para fundar una sentencia. O sea, no le importa lo que diga el superior, que es el que está revisando su trabajo en muchas ocasiones. Esa conducta yo considero que es gravísima. Ahora, a la pregunta que tú haces, bueno, por el incumplimiento de una circular, ¿podría acarrear una sanción penal? Hombre, yo creo que habría que ver si esa conducta debe ser sancionada únicamente administrativamente o penalmente. ¿Qué te van a decir? Te van a decir, dependiendo del bien jurídico protegido, en este caso va a ser la Administración de Justicia. Hombre, si lo que te están buscando es que remitas copias de algo y se pasa, bueno, si es imprudente no va a pasar esto, porque estos delitos únicamente admiten la modalidad dolosa, aun y cuando en alguna fracción se hace mención a una modalidad imprudente en donde los autores consideramos que esa no es aplicable porque no se encuentra dentro de un artículo que contempla los numerus clausus. Eso es los únicos delitos que permiten la modalidad imprudente, ¿no? Sí, de hecho, la cuestión dolosa también es un elemento subjetivo, ¿no? Entonces, vuelve como un juego, ¿no? El probar estos tipos penales. Entonces, quizá ahí es donde vemos que no hay tanta sanción, o sea, tantos servidores públicos sancionados penalmente, y cuando se les inician procesos, pues hay elementos que les permiten que no se les tipifiquen, ¿no? Y puedan obtener libertad. Bueno, yo creo que aquí hay un problema que es lo que tratamos al final del libro, que es la sobreprotección a los jueces, por parte de los propios jueces, que además consideramos que es inconstitucional. Hombre, para efectos de los servidores públicos, en la Constitución está previsto una especie de fuero, por llamarlo así, ¿no? El artículo 108 constitucional y el 109 te hacen mención a qué servidores públicos van a gozar de un fuero, por llamarlo así entre comillas. Sin embargo, en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se prevé otra especie de fuero para los servidores públicos. Entonces, si bien tú puedes iniciar una averiguación previa en contra de un juez o en contra de un magistrado, en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se establece que no se va a poder librar una orden de aprehensión hasta en tanto el Consejo de la Judicatura no revise
esa conducta y diga que se puede proceder, por llamarlo así. Entonces, se están protegiendo ellos mismos. No puedes hacer absolutamente nada contra ellos porque entre todos ellos se protegen, cosa que es inconstitucional porque va más allá de lo que establece el 108. No se permite eso. No, y desde luego aquí hay una cuestión con el Consejo de la Judicatura Federal que constitucionalmente tiene un candado de que sus determinaciones en ningún momento pueden ser recurribles por ningún recurso. Entonces, pareciera como un poder supremo, ¿no? O sea, sus decisiones pueden ser tiranas y no pasa nada porque no puedes ni poner ni denuncias penales, ni juicio de amparo, nada, ¿no? Así es. Y ahora a mí me preocupa otra cuestión. Hubo una resolución de la Corte donde abre la puerta a decir que algunos actos sí procedía al juicio de amparo, pero acaba de resolver una contradicción de tesis de pleno donde habla de los límites y las restricciones a los derechos humanos que se deben de sujetar a las condiciones específicas de la Constitución. Entonces, el caso como el Consejo de la Judicatura Federal, la destitución injustificada de personas que se dedican a la seguridad pública, policías y ministerios públicos, pues ya no hay nada que hacer porque constitucionalmente tienen ese candado de que no hay manera de defenderlos legalmente y pues la Corte viene a resolver de que ni siquiera por inconvencionalidad ni derechos humanos, ¿no? Entonces, yo digo, ¿en dónde estamos ahora, no? Se habló de un progreso en esa materia y, curiosamente, las cuestiones que más quedan acotadas son las penales. En esos casos, respecto a esas conductas de la Corte que tú mencionas, queda una última posibilidad de hacer algo que cada vez se va saturando más, que es la Comisión Interamericana. Entonces, hay que acudir a ella. Yo tengo algunos casos por allá, tardan muchísimo, pero bueno, es la última esperanza, ¿no? Hay que hacer algo para que después sancionen al gobierno mexicano diciéndole no puedes hacer esto, no puedes tú estar protegiendo a ciertas personas, pero las primeras dudas que te surgen es, oye, ¿por qué existe una protección a los jueces? Ahora bien, aquí yo encuentro algo muy interesante, ¿no? Por un lado, el órgano administrativo del Poder Judicial tiene estos mecanismos para proteger a sus jueces, ¿no? De que, bueno, si voy a proceder penalmente contra un juez, yo decido primero si puedes o no. Pero cuando vemos el estudio del 225 del Código Penal Federal, cualquier conducta que no se salga de un pequeño camino es penalmente sancionable, ¿no? Entonces, yo diría, bueno, pareciera ser que el juez, en vez de tener una silla, está sentada en un barril de pólvora con una mechita así y cualquier cosa ilegal es una chispa, ¿no? Porque penalmente, digo, bueno, no hay mucho, o sea, la discrecionalidad se acota, pues. Y por otro lado los cuidan mucho, entonces sí están como en una situación bastante peculiar, ¿no? Claro, yo no veo que sea tanto un filo como tú mencionas. Yo creo que las conductas que son delictivas, previstas en el 225, son claros casos de lo que no puede hacer un juez y no creo, fuera de la que es inconstitucional que mencionamos, no creo que una esté en un límite de qué puedo hacer y qué no. ¿Por qué? Porque las facultades de lo que puede hacer el juez es muy sencillo, están previstos en las leyes y cuando se salen de esas leyes, de lo que ellos pueden hacer, es cuando ya se considera que se comete un delito. Por ejemplo, hay alguna que dice al que otorga una ventaja indebida. Si saben que el principio fundamental de todo esto es el 14 constitucional con el debido proceso legal, la pregunta es ¿por qué a uno le aceptas todas las pruebas y al otro no si los otros ofrecieron legalmente? Pues es claro que tú te estás ayudando a una de las partes. Es claro que con tu actuar estás favoreciendo a uno de ellos y estás perjudicando a otro. Pero si tú te fijas, eso solo es una clara violación del 14 constitucional. Ciertamente la ley establece que debe haber igualdad para las partes, equidad, el debido proceso legal, y si no lo haces, estás favoreciendo a uno y estás perjudicando a otro. Todos los delitos van por ese camino. Fuera de algunas cuestiones que, como también decía Roberto, bueno, son repetitivas o que no tienen sentido a nuestros efectos o que muchas veces violan el principio de proporcionalidad, no puedes sancionar igual a una conducta que tiene un resultado material que a una que no lo tiene, ¿no? Y que supuestamente dicen que se afecta el mismo bien jurídico. ¿No, Roberto? Sí, efectivamente ahí hay que reconocer en ese amplísimo catálogo de conductas del 225, pues que hay conductas mucho más graves que otras. Eventualmente el legislador intenta salvar esa cuestión estableciendo un régimen diferenciado de sanción. Sin embargo, lo cierto es,
como se expone en el libro a través de la historia legislativa, lo cierto es que en esa revolución de ajustes, en ese artículo 225, hay conductas más sancionadas que otras que tienen una menor lesividad. Ahora bien, hay otra fracción, ¿no?, que me interesa mucho que podamos discutir, y es de la cuestión del sistema penitenciario para los servidores públicos que trabajan en este sistema, y es que se sanciona el cobro de cuotas o mordías, como uno le puede llamar coloquialmente, para efectos de que nos entiendan, por la utilización de un bien o un servicio que es gratuito, ¿no? Porque si bien sabemos, una persona que está en condición de ser reo está privada de su libertad, pero no de otros derechos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si está enfermo? Pues hay un médico, ¿no?, que lo atiende porque tiene derecho a la salud. Pues supongamos, ¿no?, ¿qué pasa? Que si le quieren cobrar las medicinas cuando el gobierno dice que son gratuitas. A mí aquí, me parece que sí debe estar reglamentado esta cuestión, pero la situación de las penitenciarias en México es muy delicada, porque parece que adentro de ellas hay un mundo, ¿no?, donde hay otras leyes de facto que gobiernan sobre las leyes de derecho. Y esta parte sí me inquieta mucho. Yo quisiera ver qué nos pueden comentar. Sí, efectivamente, lo que has dicho es verdad, ¿no? Existen algunos beneficios, recursos, bienes en definitiva, que son de distribución o de entrega gratuita dentro de los centros de reinserción social. Entonces, ese tipo penal al que te refieres viene a sancionar el exigir cualquier clase de contribución, cualquier clase de cobro, a cambio de entregar esos bienes, esos recursos, esos accesos en realidad que son gratuitos, ¿no? Pues aquí lo que se pretende, lo que el legislador pretende es evitar que se condicionen la entrega de esos insumos, como tú decías, medicinas o el acceso a los servicios de salud, etcétera, sobre la base de que se trata de medios, instrumentos, elementos o métodos para facilitar la reinserción social. Entonces, en definitiva, cuando se condiciona el acceso a esos recursos o a esos satisfactores, pues estás también condicionando al tiempo el acceso a los beneficios de reinserción. Sí, y la cuestión que a mí me preocupa es la siguiente, o sea, entiendo que hay un marco jurídico que previene estas situaciones, pero yo me refería a la cuestión de facto, ¿no? Por ejemplo, supongamos que me quieren imponer una cuota, ¿no?, un custodio o algo así, y yo voy con mi abogado, ¿no?, y le digo, oye, ¿sabes qué? Pues preséntate una denuncia porque me están pidiendo, ¿no? Pero estoy dentro de la cárcel, ¿no? Y la persona que me pide el cobro, hay una relación de jerarquía porque me cuida, sabe dónde estoy y yo no me puedo escapar. Entonces, ¿qué pasa si después dice, oye, me enteré que me denunciaste, ¿no? Aquí no la vamos a arreglar. Y es lo que se me hace perverso, pues, que la persona al estar encerrada no tiene esa libertad para poder defenderse bien legalmente. ¿Por qué? Porque está limitada. Y me parece muy grave. Que en realidad las condiciones carcelarias y en general el sistema penitenciario en México, como ya lo hemos dicho en otro lugar, es una verdadera asignatura pendiente. Sí. O sea, y es el último eslabón de esta cadena llamada sistema penal, y que si esa parte no se corrige de la manera más rápida, práctica y segura posible, vamos a estar generando, como tú bien dices, más problemas que beneficios. Fíjate cómo en ese caso que estás diciendo ahorita, además de la conducta que hace mención Roberto, que está sancionada en el 225, también sería un cohecho. Entonces, hay dos penas que se pueden aplicar respecto de la misma conducta. Es ahí cuando hay que razonar y hay que ver si son necesarias todas las fracciones del 225, las 34 fracciones a las que haces mención, o nuevamente estamos viendo que gran parte del Código Penal pues no sirve para nada, igual que las leyes especiales, porque repiten y repiten y repiten conductas, y todo eso es culpa del Poder Legislativo, porque no sabe lo que tiene y se pasa haciendo leyes y leyes y leyes. Hombre, no te vas a percatar que es increíble todas las leyes que se derogan, que la gente no sabe y que están previstos en 5, 6, 7, 8 ordenamientos distintos, la misma conducta con distintas penas. Es algo que hay que analizar tremendo, en todo el sistema penal. Sí, algo que le haría falta al Poder Legislativo, ¿no?
trabajar las cuestiones de la lógica jurídica, porque cuando uno estudia estos temas, ¿no?, que son un poco álgidos porque pues, se ve lógica formal y se ve cómo se aplica el derecho, uno entendería que el derecho es como si fuera un reloj, ¿no? Tiene piezas, todas unidas hacen funcionar la maquinaria. Entonces, ¿qué pasa si yo quito una e introduzco una diferente? Bueno, va a colapsar. Y es donde vemos que el diseño legislativo pues tiene contradicciones entre sí mismo, no facilita cumplir los fines para los cuales se crean esas leyes, ¿no? Claro. Como usted nos dice, oye, hay distintas penas, oye, yo como juzgador no sé qué voy a hacer, veo 3 opciones legales las cuales estoy vinculado a aplicar la ley, y digo, y las 3 son vigentes, las 3 son eficaces, las 3 son válidas, y digo, ¿y aquí qué hago, no? Y imaginemos que posteriormente digo, bueno, opto por esta opción y luego en otras revisiones, en otras instancias, me digan que mi trabajo no fue bien hecho, ¿no? Que también hay una cuestión aquí, lo que uno le llama el error judicial, ¿no? Claro. Que una cosa sí puede ser por falta de capacidad intelectual del personal. Que se da muchísimo. Puede ser porque el sistema no le permite tomar ciertas decisiones, entonces el juez al estar sujetado a la ley, es como un operador, como si fuera una maquinita, ¿no? Llega esto, ¿qué dice? Por acá, pum, se va. Y el juez dice, es que aunque yo como abogado y estudioso del derecho penal entienda que está mal, no lo puedo hacer bien, porque la ley me exige que lo haga así. Bueno, fíjate que en esos casos, sobre todo en ese que planteas, que es interesantísimo, cuando la misma conducta está prevista en 3 tipos penales distintos o en 2 que están en vigor, que eso es lo importante para efecto de lo que tú estás mencionando, la Constitución resuelve eso desde hace muchos años, desde 1917. Dice, en esos casos no se puede aplicar pena alguna. ¿Por qué? Porque hay inseguridad de parte de la persona, de parte de cualquier persona que esté en México, no es ciudadano, cualquier persona, pues no sabe qué pena le van a poder aplicar. Entonces, al haber 2 penas distintas, violan el 14 constitucional, por supuesto por el debido proceso legal, pero más exactamente, y para que el auditorio nos entienda, el párrafo 3º del 14 constitucional, al no haber una pena exactamente aplicable al delito de que se trata. Tan no es exacta que existen 2. ¿Cómo han querido hacerlo en México, a mi juicio, de forma chapucera? Es diciendo, hay que aplicar la que es menor. Y la pregunta es, ¿y por qué la que es menor? La persona que sea víctima le va a decir, pues ponle la peor, ¿no? Pues oye, que lo castiguen. Y el abogado, y él va a decir, no, pues ponle la menor. Y eso es lo que pasa, no solo en materia federal, en materia local también estamos repletos de esas cosas. Pero la Constitución es muy clara. Cuando no existe una pena exactamente aplicable, no se aplica ninguna. Y si la gente sabe leer, pues no se puede aplicar eso, no se puede aplicar, se acabó. No dan interpretaciones con los derechos humanos y esas cosas, eso no tiene sentido. La Constitución es muy clara en ese caso y no se puede aplicar pena alguna cuando existan 2 sanciones, 2 tipos penales que sancionan lo mismo con distinta pena. Y aquí vemos un problema que nosotros aquí en Grado Cero, que tenemos varios programas de teoría y filosofía del derecho, la cuestión de la eficacia de las normas, ¿no? O sea, es válida, está dentro del sistema, está en vigor, está vigente, pero no es eficaz porque no la puedes realizar. O sea, ese mandato del legislador no se puede cumplir. Entonces tenemos un gran problema, o sea, tenemos legislación que no nos es útil, Claro. ¿sí? Y que nos obstaculiza realizar ciertas actividades. Y es donde vemos que el derecho, en vez de ser un instrumento de coordinación social, obstruye el desarrollo, ¿no? de la convivencia de las personas. Y digo, bueno, ¿y dónde está lo útil del derecho? Yo a veces me pregunto, y en materia penal, bueno, hay muchos ejemplos que discutir, ¿no? Yo, por ejemplo, yo creo que hay cosas excepcionales. Hay leyes que están bien hechas, sin duda, pero entre los mismos delincuentes muchas veces se van cubriendo, o muchas veces la ignorancia. Fíjate cómo en muchas ocasiones quieren culpar al juez, a un magistrado, a un ministro, porque deja a alguien en libertad, cuando no se analiza que el fondo de esto es el Poder Legislativo, el que crea las normas. El único facultado para crear una norma de conformidad con el 73, fracción 21 constitucional, es el Poder Legislativo. El Poder Legislativo es el que, por no saber qué es lo que tiene, crea tipos penales a lo loco, porque esto es a lo loco. Cuando tú ves que existen 45 leyes especiales, 45 leyes especiales, que en la mayoría se prevén las mismas conductas, te das cuenta que estás en un país que es de terror criminal. Porque el sistema penal es el termómetro de la sociedad. Cuando ves todo eso, te quedas alucinado y dices, ¿de qué se trata? Y como hace rato estamos diciendo,
te das cuenta, te percatas que cuando quieres atacar a quien no está aplicando la ley y existe una mayor responsabilidad respecto de ellos, como son los que administran justicia, no puedes porque entre ellos se van taponeando, pues empiezas a cuestionar qué es lo que está sucediendo en México, ¿no? Sí, mira, lo que estabas comentando hace un momento, Carlos, tiene que ver precisamente con lo que ya decía Pablo hace un momento sobre la existencia de estas, salvo la que se publica entre mañana y pasado, ¿no? La existencia de esas 45 leyes federales que contienen delitos. ¿Por qué digo eso? Esa inflación del derecho penal, pues definitivamente, donde se están repitiendo conductas sancionadas en distintas leyes y de distinta forma, pues pierde eficacia en tanto en cuanto va a llegar un momento en que no pueda aplicar ninguna de las 2 o 3 o 4. Por eso pierde eficacia disuasiva, si es que la tuviera, la amenaza de pena, ¿no? Ahí es donde se pierde esa función, esa eficacia inhibitoria, ¿no? O reductora de los ánimos criminales, se pierde porque tienes 800 tipos penales que sancionan lo mismo, tipos penales que tienen funciones residuales o de recepción respecto de otras conductas. En definitiva, estar legislando por pura demagogia, sobre todo en el sector del derecho penal, lo que produce es ineficacia del sistema. Por ejemplo, en el caso del cohecho que tú mencionabas, el cohecho no solo está previsto en el Código Penal Federal, está previsto, si la memoria no me falla, en más de 7 leyes especiales. O sea, la misma conducta, que únicamente puede ser servidor público, ya sea cohecho activo o cohecho pasivo, está previsto en más de 6 leyes especiales y en algunas con pena distinta. O sea, ¿por qué si está prevista en la Ley de Sistemas de Ahorro y Crédito, por decir una ley así, está prevista ahí con una pena mucho menor que la que tiene el Código Penal Federal? Entonces, ahí es cuando empiezas a ver que se violan determinados principios constitucionales, como los que mencionabas antes tú, que es el de proporcionalidad. ¿Qué es lo que hace? Que cuando quieran aplicar esa norma, el abogado, un abogado más o menos inteligente puede decir, oye, aquí hay violación al principio de proporcionalidad, es inconstitucional ese tipo, ¿por qué privilegias al servidor público que trabaja en X lugar y ese privilegio no se lo das a los demás? Ahí te presentas con un problema. ¿Qué pena le vas a aplicar? La que ya dijiste que es inconstitucional, pero en un rango que está previsto en la otra ley, o no le aplicas ninguna. Eso es otro de los problemas que también se presentan en estas cosas penales de las que estamos hablando, ¿no? No, desde luego que, como les digo, hay muchos detalles que discutir y sí, a mí me parece muy importante la obra, ¿no? Porque nos van diciendo en cada tipo, ¿no? qué errores tiene, qué virtudes, hay inclusive cuestiones de redacción, ¿no? O sea, de que una palabra no queda clara, entonces, oye, pudiste haber usado otras 6, 7 que le quedaban mejor, pues usaste la peor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Y sí, la verdad, está muy bueno el libro, me parece que estos delitos deben de seguir siendo estudiados más a fondo. Y hay 2 cuestiones ahorita quiero cerrar con la cuestión de los tipos penales para otra mini discusión que vamos a tener. Y es 2 fracciones, ¿no? Una, la obstrucción de justicia, que es la alteración de los hechos, objetos, pruebas, por parte de servidores públicos, ¿no? Lo que uno ve en las películas, como decís, nos llega la evidencia y la cuerdita, bueno, si tú alteras algo, hay una consecuencia penal. Y la cuestión de el aconsejar a los litigantes, que uno muchas veces no sabe, también uno como litigante, si le puede o no preguntar al servidor público, ¿no? Porque a veces uno cuando litiga, lleva una promoción y te la previenen, te dicen algo y tú, oye, pues creo que escribí un buen español, buenas ideas, sí. Entonces uno a veces le dice, oye, licenciado, ¿qué querías decir en el acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si ahí a uno le quieren decir, oye, es que estás buscando que te aconseje, cuando simplemente es clarificar una cuestión del lenguaje, que me parece que en los abogados es algo pobre, ¿no? O sea, el abogado, por lo menos quizás de la administración de justicia, uno no encuentra un buen lenguaje y pues empieza ahí uno a perderse, y una mala comunicación en derecho me parece que nos lleva a cosas inútiles y a perder el tiempo, cuando en una sola cosa, en 3 líneas, le puedes decir bien a algún juez que a alguien que lo escribe en 20, ¿no? Entonces ahí hay cuestiones de ser finos, claro, y pues estas cuestiones penales que están involucradas, ¿no? Entonces quisiera ver qué nos pueden comentar. Bueno, por ejemplo, en el último punto que acabas de señalar, una cosa es que tú vayas y busques decirle si fue claro, y eso no encuadra en el tipo penal, porque todos los tipos penales previstos en el 125 son dolosos. O sea, tú quieres
decirle al juez, y aparte estos delitos únicamente los pueden cometer los jueces, hombre, mencionando lo que ustedes mencionaban al principio del programa, ¿no? Pero de todos modos, el que no puede aconsejar es el juez. Tú no puedes decir, pero en caso únicamente, o sea, el juez no puede aconsejar cuando tú estés como litigante en ese juzgado. Pero tú sí puedes hablarle a un juez amigo tuyo, a un magistrado amigo tuyo, decirle, oye, ¿tú qué opinarías en un supuesto así? Eso es perfectamente legal. Lo que no puede es cuando se tratan de litigantes. Entonces, cuando se trata de aclarar algo, no encuadra esa conducta en el tipo penal. Ahora, respecto del lenguaje, mira, estás ante un país en que lo más importante es la tele. Lo más importante de este país es la tele. Los libros están de lado. La gente lucha por ver la tele, pero no lucha por leer, no lucha por estudiar, no lucha por ser alguien en la vida. Más allá de eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues surgen los problemas que tú dices de la redacción. Ves personas que dicen que han acabado la carrera, que han acabado derecho y que tienen faltas de ortografías, como dijo un amigo mío, hasta cuando hablan, que es una cosa terrorífica. No sabes de verdad leer, pero no solo le pasa eso al litigante, ¿eh? Hemos visto nosotros resoluciones de jueces o de ministerios públicos que desconocen lo que es el punto y coma, la coma. Y el acento, por supuesto que no. Lo que buscan ahorita ya es escribir todo en mayúsculas para no poner comas, cuando el diccionario de lengua española exige que aún con mayúsculas se pongan acentos, ¿no? A mí me ha tocado a mí ver páginas que la página entera es un párrafo. Sí, claro. Y no existe y digo, el punto. ¿qué pasa aquí, no? Y yo me ha tocado que les digo, oye, pero pues puedes poner sangrías, así. No, es que puede que se reescriba en el texto, digo, oye, pero es en computadora, o sea, claro. Y hay formas, ¿no? Y luego le ponen los guioncitos, o sea, hay mil cosas que digo, ¿en qué era viven estos funcionarios públicos, no? Porque en era de ignorancia. Hay tantas formas de hacerlo bien, estructurado, claro. Y uno ve una hoja de un párrafo, o sea, alguien que sabe, que estudia letras, no sé, yo no sé si se suicida o si nos golpea, ¿no? O lo que buscan es matar a la persona con todo el aire que tiene que tomar en los pulmones para poder leer eso, ¿no? Sin una coma, ¿no? Y a mí la idea que me preocupa es la cuestión de la comunicación, ¿no? Al final de cuentas, que es una comunicación intraprocesal, ¿no? El abogado le comunica algo al juez y a veces no se entiende, ¿no? Entonces, tiene uno que usar elementos orales, ¿no? Pues a ir a preguntarle, oye, aquí y allá. Y, bueno, yo no sé qué va a pasar ahora que tengamos el nuevo sistema penal operando en todo el país, ¿no? Yo te puedo decir ya qué ha pasado como litigante. Los mismos errores de siempre, las leyes secundarias están mal hechas, me consta como litigante, y el juez, que ahora supuestamente y es especialista en juicios orales, es el mismo que hacía las sentencias antes, es el mismito, no tiene ni idea en muchas ocasiones de absolutamente nada, me consta lo que te estoy diciendo, desconoce las garantías constitucionales totalmente, y aquí es cuando dices, bueno, comete la conducta o no, o sea, es un burro, no está actuando dolosamente, está en su ignorancia, o verdaderamente es malo, ¿no? Es verdaderamente malo, y aunque la ley dice, oye, tienes que verificar que no se violen sus garantías o sus derechos humanos, no le importa, y te dice, eso tiene que pasar en otro momento tú lo verificarás. Eso es lo que está sucediendo ahorita. La Constitución está bien hecha desde 1917. Lo que pasa es que la legislación secundaria tergiversa lo que dice la Constitución y empiezan todos los problemas. Ese es el problema, que el legislador secundario en muchas ocasiones va creando todos esos problemas porque no entiende el problema constitucional. Pues hay que ver lo que pasó hace poco, ¿no? Con la ley de antisecuestro. Robert nos puede hablar de eso, yo creo que mejor que nadie en México, tiene una obra maravillosa respecto al secuestro. Pero ¿qué pasó recientemente? La Corte acaba de decir respecto de 4 estados que aun cuando se haya reformado la ley local, el Código Penal del estado, escribiendo o diciendo sobre los delitos de secuestro y ya hayan sido juzgados, la Corte dijo reposición de procedimiento y no importa. O sea, van a ser juzgados otra vez aun cuando el 23 constitucional establece que no se puede. La Corte ordenó que sí, que hubiera reposición respecto de una ley que en ese momento era la que estaba en vigor y aplicaron una que no estaba en vigor, porque los legisladores secundarios de diversos estados no entendieron lo que era esa ley de suma importancia por los problemas que vive México, que además algunas conductas también se encuentran sancionadas, ¿no? Respecto de conductas de servidores públicos que se pueden cometer, ¿no? Sí, por supuesto, la ley antisecuestro, como ya estaba anticipando Pablo,
pues viene a redimensionar el tratamiento jurídico penal de ese problema, ¿no? Se trató de homologar a nivel nacional la previsión típica de ese delito. Pues resulta cuando menos cuestionable, ¿no? Criticable desde luego, que en algunos estados te sigan integrando las averiguaciones previas de secuestros que sucedieron la semana pasada con el código local. Eso ya es para ponerse a lanzar gritos en el Zócalo, ¿no? Claro. Imagínate la inseguridad que tienes tú como víctima, mañana por un error legislativo y por un error judicial de no saber qué norma aplicar, mañana esta persona va a salir libre. Entonces, si tú te fijas, es una falta de educación de todo el mundo. O por ejemplo, también ahorita en los delitos que estamos comentando, de los de servidores públicos contra remisión de justicia, como tiene remisiones precisas, a veces tan precisas, que como se reforma tanto la Constitución y otras leyes, hace que estos tipos penales sean inconstitucionales. Sanciona, por ejemplo, al servidor público que no ponga a disposición de inmediato al Ministerio Público a la persona a la que se sorprenda cometiendo un delito. Como decía el párrafo tercero, y ahora ya es el párrafo cuarto, no se puede aplicar. Entonces, esos errores que tú comentas son los que se vienen haciendo referencia en un análisis que nosotros consideramos exhaustivo para que cualquier persona en México que le interesen estos delitos, o que sea víctima, o que sea el sujeto activo de los mismos, tenga seguridad de qué es de lo que se le está acusando. Mencionabas anteriormente, tú también, Carlos, que habían ciertas palabras que no eran claras. Pues es que eso otra vez técnica legislativa y eso hace que otra vez el tipo penal sea inconstitucional por violación al principio de taxatividad. Es tan amplia la palabra que no sabes lo que significa, que puede caber absolutamente todo, ¿no? Que por ahí va un tipo penal que dice actos u omisiones, ¿no? Actos u omisiones respecto a los servidores públicos, que ya por ahí un tribunal colegiado del sur del Estado de México dijo, es que ese tipo penal es inconstitucional porque tiene cabida cualquier cosa. No sé si a ese te referías. No exactamente, pero ya. Pues ya. Pero bueno, ya te digo otra cosa. Y a 80 más, ¿no? Sí, bueno, hay otra cuestión, ¿no? Imagínense, ya hablamos de penas y desproporcionalidad y que son exageradas, pero algo que incluye, o sea, es como cuando compras algo, ¿no? Y te dicen, te regalamos tal cosa. Incluye la sanción de inhabilitación y destitución, ambas, porque tiene la letra I, y dice en todos los casos. Entonces digo, oye, hay fracciones que quizás para mí se haga una sanción administrativa, claro, pero no destitución, inhabilitación, ¿no? Claro. Entonces vuelve más agresivo la cuestión punitiva a los delitos contra la administración de justicia. Claro, hombre, mira, todo el sistema penal está plagado de la amenaza. Es la amenaza y en muchas conductas tú podrás ver cómo la misma conducta se encuentra sancionada administrativa y penalmente. Lo que implicaría, a la luz de tratados internacionales, violación al principio de non bis in idem. ¿Por qué? Porque hay dos conductas que están sancionando lo mismo. No solo en el otro supuesto que poníamos con pena distinta en materia penal, sino si la conducta es tan grave, pues únicamente debe ser penal, pero si no es tan grave, ¿por qué la sancionas administrativamente? Y hay ¿no? unas que no tienen ni pena, ¿no? Pero tienen inhabilitación. Eso sí, o sea, si tiene una pena, entonces le van a aplicar esa. Y si tú ves el catálogo que hicieron, porque hay dos párrafos que contienen, depende de qué fracción es la pena que le van a aplicar, hay unas que dices, lo que tú estás diciendo, oye, esta conducta no está tan mal como para imponerle una pena, por ejemplo, al que tortura. Hombre, pues le vas a poner una pena mucho mayor. Quiere decirte que también existe una ley especial que sanciona ese delito. O sea, imagínate el revoltijo que existe. Entonces, le vas a poner la misma pena al que incumple la orden del superior jerárquico que al que tortura. Hombre, eso te indica el país en el que vives. Hay un par de delitos que me causan mucha gracia, ¿no? Que uno es el avegato, que el robo de ganado, y hay otros que tienen que ver con el acoso sexual a la mujer. Entonces, es muy curioso que el delito de robo de ganado tiene más pena que el violentar las cuestiones sexuales o agredir a la mujer. Entonces, pareciera ser que es, como bien jurídico, más valiosa una vaca que una mujer. Digo, claro. No, realmente eso es una broma. Claro, pero fíjate tú, hablando de esos delitos, de los que acabas de mencionar, fíjate cómo la legislación civil te permite casarte con una persona de 14 años cuando esté embarazada. Y por la misma conducta te van a meter a la cárcel por corrupción de menores. O sea, fíjate la antinomia, un ordenamiento jurídico te permite y el otro te prohíbe, te mete a la cárcel además, ¿no?
Todo el derecho penal está plagado de esas irregularidades. Lo único que requiere en México es ponerse a estudiar a ver qué tipos penales merecen efectivamente una sanción a la luz de todos los ordenamientos federales que estamos hablando, que contemplan esas conductas y que deben de resumirse a una, y que no que el mismo tipo penal esté previsto en 8, 9 o 10 leyes, porque eso es absurdo. Eso lo único que provoca es inseguridad jurídica, ¿no? O que por ciertos elementos subjetivos la pena se dispare hasta 50 años, cuando en el ordenamiento del Código Penal Federal la pena es de 5 años o 3 años, ¿no? Como en el caso del secuestro. La privación ilegal de la libertad es una pena mucho menor. Pero si tienes la intención, o sea, si buscas obtener un rescate, pues la pena se sube hasta 40 o 50 años, ¿no? Esos absurdos son los que hay que tratar de cambiar. Hay otra cuestión, yo creo que ya es uno de los temas para cerrar esta charla, que obviamente no quiero que se acabe, porque estamos disfrutando mucho discutir estos temas, que es el famoso y llamado derecho administrativo sancionador para efectos de los servidores públicos, ¿no? Y a mí a veces me da más miedo el derecho administrativo sancionador que el derecho penal. Si ya vimos que es fuerte, agresivo el derecho penal, el derecho administrativo sancionador ni siquiera te reconoce el principio de inocencia, ¿sí? Y penalmente, sí. Entonces yo he conocido jueces y magistrados que dicen, yo prefiero el derecho penal que el derecho administrativo, que va a ser más agresivo que el derecho penal. Esto parece derecho penal disfrazado de administrativo, pero en un nivel fuertísimo, ¿no? O sea, no tengo presunción de inocencia, no tengo ciertos derechos, entonces mi defensa administrativamente está súper acotada a comparación de la penal. Porque en la penal, si no me prueba nada, me voy a mi casa. Y aquí no importa, no sabemos cómo, mientras te sancionan, o sea, cómo lo hacemos, ¿no? Y eso me preocupa mucho, ¿no? Porque un servidor público, si ya vimos que tiene esa amenaza penal, pues ahora la administrativa, y por eso decía lo de que parece que en vez de una silla un juez tiene se sienta en un barril de pólvora, donde cualquier cosa mal hecha constituye una chispita y la mechita está corta. Ahora, fíjate tú lo que acabas de decir, esa chispita o esa mecha, en todo lo que has visto tú en tu vida, ¿cuántas veces has visto que se sanciona un juez penalmente? Es rarísimo. Yo me he enterado de 2 por un reportaje que hizo un gran reportero, Ignacio Alzaga, de Milenio, creo que trabaja ahí, en donde decía que de todos los casos que se han presentado, únicamente han sido 2 jueces, porque los agarraron, como dijeron, con las manos en la masa. En un supuesto era con un abuso sexual, y en otro creo que era entregando una cantidad de dinero, en donde los agarraron, y son los únicos 2 supuestos que han habido. De todas, de las cientos de averiguaciones previas que existen en contra de servidores públicos. Pero que el Ministerio Público hace hasta lo imposible con tal de no ejercitar la acción penal. Es increíble eso que sucede. Ahora, respecto de lo administrativo, Roberto. Bueno, lo que sucede es que en el administrativo sancionador tradicionalmente, y me parece que eso dentro de poco tendrá que redimensionarse, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos también se está pronunciando al respecto, también está localizando casos en donde se trata de intervenir a través del derecho administrativo sancionador. Se ha partido tradicionalmente de la idea de que el servidor público está sometido a ciertos deberes y que por la infracción de cualquiera de esos deberes está a merced del Estado, que lo va a aniquilar por el solo hecho de haberse sometido voluntariamente al cumplimiento de ciertos deberes. Me parece que hay que robustecer desde luego ese derecho administrativo sancionador, que en definitiva es igualmente una demostración del jus puniendi, con estos otros derechos que permiten ponerle límites al Estado. Entonces, sí soy un servidor público, sí estoy sujeto a ciertos deberes, pero no por eso también estoy sujeto a que me impongas las sanciones que tú quieras y de la manera que tú quieras. Claro. Por ejemplo, hay un caso muy sonado, no sé si ustedes lo conocen, yo creo que sí, de unos magistrados de Nuevo León que al conocer un caso de la destitución de un miembro del Ministerio Público, no aplica un criterio de jurisprudencia obligatorio, ¿no? Legalmente tiene la obligación. Claro. Y quizá no tenga una sanción penal, pero sí la tiene. Prevaricato, claro que la tiene. Es un prevaricato porque está actuando en contra de lo que establece la ley. Entonces la ley de amparo, como tú dices adecuadamente, dice que cuando se trata de una jurisprudencia se tiene que aplicar, es obligatoria. Al tú no aplicarla, actuar en contra de lo que establece la ley, cometes el delito de prevaricato, pero que está súper sancionado y que son de las figuras que se vienen arrastrando desde muy atrás, que es la fracción sexta del 225. Por supuesto que está sancionado.
Eso es lo importante de este libro, que muchas veces no se sabe el alcance de los tipos penales y todas esas conductas están sancionadas. Sí, a lo que me refería a la cuestión de la sanción administrativa, porque aquí este asunto lo resuelve un colegiado, se va a segunda sala por razón de materia, y la segunda sala le da vista al consejo y le dijo, pues ahí te los dejo, ¿no? Cumplieron con la jurisprudencia para que tú tomes las medidas administrativas, no menciona cuestiones penales. Hombre, no lo van a hacer. Pero realmente fue polémico el caso porque la argumentación de los jueces, y que es algo contemporáneo, era en cuestión de derechos humanos, porque el colegiado le dice en sentencia, ¿no? ¿Sabes qué? Yo encuentro una cuestión aquí con el servidor público que es miembro del Ministerio Público, porque, o sea, yo no lo puedo reinstalar, ¿no? Constitucionalmente imposible, pero yo encuentro algo en la jurisprudencia que no me permite garantizarle sus derechos humanos de manera internacional en la materia de la indemnización. O sea, el servidor público no se reinstala, pero se indemniza. Y dice, un obrero tiene legalmente prestaciones textualmente, tantos meses, tantos días de salario, o sea, un catálogo, y el servidor público no. Entonces él argumentó que se violaba la cuestión de la igualdad y la equidad, ¿no? En materia laboral, violaba un tratado, y aparte dice, oye, tengo un mandato constitucional, o sea, tengo muchas obligaciones, la de la Constitución, la ley de amparo, la cuestión de la ley orgánica, y yo prefiero la Constitución, ¿no? Y esgrime argumentos, ¿no? Y aquí hay una causal del 225 que es de el no acatar una orden, ¿no? Una orden legal, pero él aquí ofrece razones que, bueno, son subjetivamente calificables, ¿no? Yo puedo diferir, tú sí, pero al final hay un órgano que en una revisión le dice, ¿sabes qué? Es que tu discusión que aquí abordas en la manera en que buscas amparar que cosas están mal, porque una jurisprudencia no hay una norma que te permita o que te capacite para inaplicarla. Y a mí se me hace muy grave porque digo, oye, pero es materia de derechos humanos, ¿no? Y hay otros casos, ¿no? Uno de Guadalajara y otro de Durango en materia penal, que una jurisprudencia viola tajantemente varios tratados en materia penal. Un colegiado, que parece que fue el de Guadalajara, no la aplica porque dice, oye, tiene todos estos derechos, estas garantías, se tiene que ir a su casa, no está mal hecha la jurisprudencia. Entonces veo como aquí hay vías para que un juez que quiera hacer bien las cosas, hay sanciones. Entonces dices, bueno, yo mejor así. Yo he escuchado jueces que a raíz de estos casos están convencidísimos de que es inconvencional o inconstitucional la jurisprudencia y no hacen nada, dicen, lo siento mucho, no quiero perder mi trabajo. Y bueno, en todo el país siempre hay gente que le hace falta pantalones, ¿no? Hay que tener pantalones para poder decir, aunque lo diga la corte, pues está mal, porque son seres humanos y se van a equivocar, sí. Eso sin duda. Ahora, para los dos casos que acabas de mencionar, yo creo, no sé, salvo tu mejor opinión, Roberto, que en esos casos se presenta un clarísimo error, un claro error de prohibición, donde tú no sabes cuál es el alcance que pueda tener esa conducta cuando existe un tratado internacional que tú dices, yo no conozco el caso, que quede claro, estoy hablando únicamente de lo que tú estás mencionando, hay un tratado internacional que contradice lo que es esa jurisprudencia, tú dices, yo tengo facultades para aplicar esto y lo aplico. Hay un error a mi parecer, y entonces creo yo que a mi juicio esa conducta no se podría sancionar. Pues que tienen varias obligaciones, una le autoriza y una le dice, tienes que hacer esto, o sea, una es un mandato de buscar la mejor protección en derechos humanos, y la otra es, aquí me aplicas los criterios, y no hay ninguna norma que, y si están mal, no hay nada, lo tienes que aplicar. Entonces dices, oye, pues yo tengo varias obligaciones que tienen cierta contraposición, y me parece grave porque, como dije hace un momento, pues el juez ya no sabe ni qué hacer, o hace bien en relación a cumplir con la Constitución, o acata cuestiones muy legalistas, no, para evitar sanciones. Entonces aquí uno no lo deja navegar en un espacio que parece que está autorizado legalmente. Yo creo que eso es algo que se tendrá que uniformar por fuerza. Hoy más que nunca, después de la reforma del 2011, concretamente en materia de derechos humanos, al artículo 1 de la Constitución, el Estado mexicano se apertura a la recepción de los criterios de la Corte Interamericana. Y eso se tendrá que ir uniformando poco a poco, esas antinomias, esas contradicciones, esas paradojas que se están presentando ahora, se tendrán que corregir. Yo quiero pensar más temprano que tarde. Claro.
Eso se tiene que corregir. No podemos no podemos colocar a un juez, por ejemplo, en esa disyuntiva de decidir entre lesionar ese ámbito internacional de protección de los derechos humanos o sujetarse meramente a una disposición legal. Eso se tendrá por fuerza que uniformar. Pero mientras tanto hay un error. Mientras tanto, efectivamente, habría que cuestionar la actuación del juez, como dice Pablo. Yo tampoco conozco verdaderamente ese asunto, sobre las bases de un error de prohibición o sobre las bases de un error de tipo. Habría que definirlo, ¿no? Sí, pero hay un error y a mi juicio no se podría sancionar a estas personas, ¿no? Sí. Imagínate, si ellos están discutiendo cuál es el aplicable, ¿qué le va a quedar al pobre Ministerio Público, no? Pues mejor acatar las leyes viejas, ¿no? Lo de siempre, ¿no? Como dice uno. Pues... no sé si ustedes quieran agregar algo más, el tiempo siempre nos apremia aquí, uno siempre quiere discutir de todo y pues bueno, el señor Cronos siempre nos somete a su voluntad y pues yo quisiera ver si nos pueden dar una conclusión, un mensaje o algo que quisieran agregar en torno al libro o cuestiones penales que desde luego son muy interesantes. Pues en realidad hacer una recomendación de este libro, de hacer una lectura concienzuda de este libro. Creo que se están tocando cuestiones que no se habían ni siquiera revisado anteriormente. Encontramos en esta aventura editorial, pues la verdad es que pocas fuentes bibliográficas para robustecer la investigación. Entendemos igualmente que hay que hacer una revisión general, como ya decía Pablo, respecto de la cantidad de leyes federales que sancionan delitos que ya estaban sancionados en el Código Penal Federal. Y no se trata de dejar de sancionar ciertas conductas, sino de sancionarlas a través de tipos penales que ya existían y que sirven para llegar al mismo rancho. No es quitar delitos, dejar de sancionar ciertas conductas, en aquellos casos en donde eso sea admisible, adelante, sino de sancionarlas con mayor seguridad, con menores riesgos de legalidad, a través de tipos penales que ya estaban dispuestos también para esos efectos. Yo lo que le diría al público es que nunca tenga miedo de denunciar a ningún servidor público. Mientras más miedo tienes, peor te va a ir en la vida. Siempre, en todo, no solo en materia penal, en todo te va a ir mal, te vas limitando, te vas mentalmente limitando. Hay que denunciar y que no es válido decir, bueno, es que como nunca se ha hecho, no se va a hacer. Pues siempre hay que pensar que alguien puede mover la piedra para que se pueda hacer esto. Y trátese el servidor público que se trate, hay que denunciar, siempre, por supuesto, diciendo la verdad, para efectos de que se sancione a cualquier servidor público que cometa este tipo de delitos. Pues bueno, muchas gracias por haber venido aquí al proyecto. La verdad, la intención pues es difundir el conocimiento jurídico también en ciencias sociales y humanidades, y nos parece muy interesante también el hablar de nuevas obras, ¿no? Por eso estamos también muy agradecidos con Editorial Tirán Blanche México, porque tiene un excelente trabajo editorial. La verdad, el texto es bueno. Veo que está dentro de una colección, ¿no?, que es nueva, que se llama Delitos, que tiene la finalidad, ¿no?, de revisar la cuestión del derecho penal. Esperamos próximamente, bueno, cuando tengan nuevas publicaciones, que puedan volver a venir o cuando quieran, porque el derecho penal da mucho de qué hablar, ¿no? La verdad, muchas gracias. Amigos y amigas, pues bueno, la transmisión está por terminar. Les recuerdo muy brevemente las páginas. En Facebook estamos como Revista Grado Cero, en Twitter @Proyecto Grado Cero, y nuestra web institucional www.proyectogradocero.com. Y no se olviden que estamos en Spreaker, en YouTube, en iTunes y en todas las plataformas que ustedes ya conocen. Y pues muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.